Bueno, esperemos que esta herramienta, estos tips que hoy les vamos a presentar, sean de utilidad para todos ustedes. Realmente para mí esta es, no sé, creo que una de las cosas que más me ayudó del coaching en la vida es aprender a cambiar mis estados de ánimo, ¿sí? Si bien es cierto que siempre fui una persona, vamos a decir, positiva, realmente el saber que puedo influir directamente y después ya se hace como en automático, realmente es una herramienta maravillosa. Bueno, y para comenzar, les voy a mostrar este tráiler de esta película que les vamos a dejar también de tarea. No solo para que vean ustedes, para que vean con sus hijos, ¿sí? Porque es muy importante también transmitirle a nuestros hijos estos tips que aprendemos. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley, eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¿Tristeza? ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? ¡Déjame ser! Tenemos un gran problema. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. ¡Sé positiva! Ok, positivamente vas a perderte ahí. Este lugar es enorme. ¿Imaginalandia? Producciones de ensueños. Unicornio arcoíris. Está ahí. Me fascinó Aventuras con las Hadas parte 7. Adiós, soy tu fan. Abrazo de grupo. ¡Estoy harto! No, tu espacio feliz. Todas las cosas tienen solución. Si buscas lo divertido. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Arreglaremos eso. Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¡Es la cumpleañera, No te sueltes. Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Cerebro frío! Bueno, realmente esa película siempre recomendamos porque es una manera divertida de ver cómo actúan las emociones en nosotros, ¿sí? Porque todo eso que vimos ocurre en la mente de la nena y ahí están las emociones y cómo van enfrentando diferentes desafíos y también cómo se van comportando y cómo en algunos momentos es necesario sentir ira o tener algún tipo de temor porque le protegía y otras veces ser alegres, ¿verdad? Entonces realmente es una película muy recomendada para ver si quieren con sus hijos también. Bueno, ubicándonos un poquitito en dónde estamos, habíamos dicho que la coherencia entre el lenguaje, la emoción y la corporalidad es lo que el coaching nos enseña a trabajar para tener una coherencia entre todas estas vertientes y poder realmente lograr el liderazgo o convertirnos en los líderes que queremos llegar a ser, ¿sí? Y la vez pasada habíamos hablado de algunas herramientas del lenguaje y hoy vamos a presentarles la emoción y los estados de ánimo, ¿sí? Quiero que se fijen, por favor. Esta es una pregunta que hacemos en automático, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás?
qué tal. Y nuestra cultura, si ustedes se dan cuenta, generalmente decimoslo, el paraguayo nunca está mal, ¿verdad? Cuando está bien, bueno, estamos súper bien, bien, genial, espectacular. Pero muchas veces no estamos así de bien y estamos tal vez un poco tristes, un poco, vamos a decir, no tan optimistas. Sin embargo, la mayoría de las personas igual contesta estoy bien, ¿sí? Sinceramente es como algo que tenemos programado. Y acá es hacer un poco una pequeña reflexión en coaching le decimos sopa cultural, en el cual nosotros estamos inmersos, ya sea en nuestro país y también Latinoamérica. Vamos a referirnos específicamente a nuestro país. Si ustedes le preguntaran a la mayoría de los niños y a la mayoría de los adultos también, ¿cómo está o qué siente? Lo único que le va a responder estoy bien o estoy mal. No somos una generación, ¿verdad? Ni siquiera nuestros hijos, y ojalá podamos cambiar eso, en que puede reconocer sus emociones. Y esto es muy básico y después Fabiola les va a explicar porque nosotros somos profesionales de la salud y si nosotros no tenemos el diagnóstico, no podemos saber qué tratamiento vamos a aplicar. Entonces, en el estoy bien o no estoy tan bien, enmascaramos muchas emociones y pretendemos tratar igual todo. Entonces, ahí se vuelve muy difícil. Entonces, comprender que estamos vamos a decir, en una cultura en la que si vos decís, no estoy tan bien, lo primero que normalmente vas a escuchar que te digan es, ay, tenés salud, ¿de qué es lo que te quejas? No te falta nada, ¿por qué estás así? ¿Sí? Es como que hay veces la tristeza no es una emoción mala, y después Fabi les va a hablar de eso, que no hay ninguna emoción mala, cada emoción tiene su razón de ser. Y entonces hay momentos en que tenemos que estar tristes porque vamos a recobrar fuerza, vamos a cerrar un proceso. Tampoco digo que tenemos que estar tristes siempre, sino que estamos en una cultura que predispone o exige, por decirlo de otra manera, que siempre tenemos que estar bien, ¿sí? Otra cosa que solemos escuchar también es que lo que les dije, no sabemos reconocer. La gente dice bien o mal, pero no sabe diferenciar si está triste, si está enojado, si se siente furioso. No sabemos reconocer nuestras emociones, ¿sí? Y también que generalmente creemos que eso no es posible cambiar. Incluso esta frase es muy característica en nosotros, ¿verdad? Yo soy así y así voy a morir. Y es como que estamos orgullosos, ¿verdad? El que me quiera así, que me aguante así, yo así siempre voy a ser. Entonces, inclusive pensamos que como vinimos, bueno, así es y ya no pasa, ya no hay más nada después de eso. Nosotros, en cambio, dentro del coaching, justamente como habíamos hablado con ustedes, pensamos, creemos y sabemos que sí se puede cambiar, ¿sí? Si les estamos mostrando justamente estas herramientas es porque sabemos que es posible convertirnos en nuestra mejor versión, porque al final eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Nuestra esencia tal vez se va a mantener, pero pulirnos de modo a convertirnos en nuestra mejor versión, ¿sí? Y es ahí que desde el coaching se aborda lo que es la emoción y lo que son los estados de ánimo, ¿sí? Y es muy importante entender el concepto porque así nos va a permitir, ¿sí?, aplicar mejor las herramientas para poder justamente pulir las aristas que necesitamos pulir. ¿Qué es una emoción? Les invito a hacer este pequeño ejercicio. Quiero que se fijen en esta imagen, ¿sí? Y como estamos en un formato digital va a ser más difícil compartir, pero quiero que ustedes empiecen a recordar qué sienten, ¿sí? Probablemente, si alguno de ustedes hace poco fue sometido a una intervención
tuvo algún pariente muy cercano en que estaba enfermo, incluso en el tema del COVID, al ver una imagen de un sanatorio o de una cama de hospital, la emoción que van a tener, la reacción, lo que van a sentir es o un malestar, o si tienen algún conocido cercano que murió, van a sentir tristeza, ¿sí? Es como que esa imagen les va a llevar a sentir algo. Sin embargo, esta misma imagen a la gente que, por ejemplo, hace poco fue papá, ¿verdad? O se fue a visitarle a una sobrina y hubo un nacimiento, entonces va a asociar esta imagen con emociones positivas, porque lo que le va a recordar es ese sentimiento de alegría, de felicidad que experimentó. Lo mismo puede pasar con esta imagen. No sé, si te gusta la fiesta y te acordás, y esto es cuando podíamos aglomerarnos, tal vez si hace mucho no podés salir así, por supuesto vas a sentir añoranza. Si otra gente hace poco, la última fiesta que se fue, se cayó, le pisaron, le robaron, entonces lo que va a sentir es, uy, ¿sí? Diferentes emociones en una misma imagen. Lo mismo que siempre hacemos el ejemplo de la sirena de una ambulancia, ¿verdad? Si hace poco le llevaste a un familiar, entonces esa sirena probablemente te va a recordar emociones de tristeza muy fuertes, y para un médico probablemente la sirena no va a significar más que está llegando otro paciente, ¿sí? Entonces tenemos que entender que una emoción es un estado afectivo, una reacción que tenemos en nuestro ambiente que viene acompañado por cambios, ya sea en nuestro cuerpo, y están influidos directamente por una experiencia. Es un estado que sobreviene de una manera repentina, ¿sí? Vamos a decir que de niños les mordió un perro y ustedes están caminando por un parque y de repente escuchan que ladra muy fuerte un perro, entonces te agarra un miedo o un pánico, ¿verdad? Es algo repentino. Vos no estabas así asustada, escuchaste eso y disparó esa emoción, ¿sí? Y puede durar, vamos a decir, algunos un segundo, y a otros pueden entrar incluso en pánico por mayor tiempo. Pero más que saber la definición exacta de lo que es una emoción, lo que tenemos que saber es que esta emoción tiene tres partes, vamos a decir. Primero es como les puse la imagen. ¿Qué les hace sentir? Tiene que haber una experiencia previa, ¿sí? Lo segundo es que al recordar nos da una respuesta en el cuerpo, ¿sí? Te asustaste, te quedaste paralizada, otro se fue a correr, otro empezó a reírse porque le tiene un sentimiento de felicidad. Hay una respuesta fisiológica y también hay una respuesta conductual, ¿sí? Vos tenés una acción que es movida por esa emoción. Es más, la emoción es, vamos a decir, una adrenalina que nos mueve a la acción. Vamos a poner un ejemplo para clarificar bien esto. Por ejemplo, hablaron frente a sus compañeros en el colegio, ¿sí? Y la exposición no fue buena, metieron la pata y la gente, todo el grado se rió de ustedes, ¿sí? Entonces, probablemente vamos a decir que la experiencia previa fue mala, ¿sí? Y guardaron ustedes uno de que yo hablo en público, la gente se ríe de mí, me siento mal. Estas son lo que vamos guardando en nuestra memoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Después ustedes ya crecieron, pasaron muchos años, pero tienen que exponer en la facultad, hablar frente a algunos colegas. Entonces, ustedes a lo mejor ni se acuerdan puntualmente de esa experiencia de cuando eran chiquitos, pero el cuerpo empieza a sudar, empiezan a tartamudear, y hay una respuesta fisiológica a eso, a esa emoción. ¿Y cuál va a ser la conducta? Normalmente alguien que no tiene buena experiencia, vos le pedís que hable y lo que te va a decir es no, ¿verdad? Su conducta va a ser huir de eso, rechazar. Entonces, esas tres partes
para que vean qué compone una emoción. ¿Por qué es importante entender esto? Aunque no sepan así, vamos a decir, del libro, es importante entender que hay una experiencia previa que nos causó una respuesta en el cuerpo y también una respuesta en la conducta. Porque así, si nosotros entendemos, sabemos que podemos intervenir para poder cambiar, ¿sí? Y eso van a hacer con Fabi el ejercicio más adelante. Entonces, en lo que se refiere a la emoción, es entender que es algo que pasa, ¿sí? Que nos induce, que nos hace sentir algo fuerte y que reaccionamos ante eso. Eso es una emoción. Ahora vamos a irnos a lo que es un estado de ánimo. Perdón, ahí me... ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo es la predisposición a la acción, pero que tenemos de forma recurrente. Vamos a decir así, una persona que siempre tiene una emoción negativa, entonces su estado de ánimo se vuelve negativo porque la emoción más recurrente que tiene, ¿sí? Entonces es de negatividad, entonces se vuelve como su forma de ser, por decirlo así. ¿Sí? Es muy simpático, vamos a decirlo, porque el estado de ánimo es la forma en que nosotros interpretamos al mundo. Normalmente uno no se da cuenta de qué estado de ánimo. ¿Sí? Si ustedes piensen en algún amigo o alguna amiga que tienen y que ustedes saben que es negativo como él solo, yo estoy segura que si vos le decís qué negativo sos, no, yo soy realista, no, ¿por qué? Porque el que está en un estado de ánimo no se da cuenta porque así vive la vida, ¿sí? Probablemente él lo que pueda notar es una persona muy positiva porque ese no es un estado de ánimo que él normalmente transita, ¿sí? Influir sobre nuestro estado de ánimo hace que nosotros realmente podamos volvernos personas o líderes mucho más eficientes, ¿sí? El estado de ánimo es la forma en que nosotros vemos el mundo y actuamos en el mundo, ¿sí? Quiero que se fijen, por favor, aquí. Es viejito este video. Eso aún estoy en el lugar de siempre. Yo sé que la mayoría conoce esta música, ¿sí? Lo que quiero que vean es la forma en que él canta. Los movimientos son lentos, ¿sí? Pesados, sus facciones, ¿verdad? Como si ven la frente, como se arruga, ¿verdad? La persona que está tocando la guitarra, ven que tiene movimientos lentos. En cambio, si pueden... Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. Yo les aseguro que ustedes que están escuchando seguramente van a mover el pie. Fíjense cómo es el ritmo, ¿sí? Es más rápido. Las facciones de las personas no son de enojo. Y se dan cuenta que es exactamente la misma letra, la que cantó uno y la que está cantando ahora. Vamos a decir que induce a la acción, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, para mí esa es la forma más sencilla de explicar lo que es un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque tienen exactamente la misma letra, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vivimos exactamente en el mismo mundo. Sin embargo, nuestro estado de ánimo es el que define cómo vivimos, cómo actuamos y cómo vemos las cosas, ¿sí? Siempre decimos que hay personas que para toda solución tienen un problema, ¿sí? Entonces, su estado de ánimo predominante es el estado de ánimo negativo, negatividad, tiende todo a lo malo, a que todo va a salir mal, ¿sí? Entonces, los estados de ánimo positivos
¿sí? Como la chica está así, nos dan mayor creatividad, nos hacen ser más proactivos, nos hacen, como ven, la música induce al movimiento a encontrar solución. En cambio, los estados de ánimo así negativos, se dan cuenta que la música era toda lenta, los músculos se tensan más. Entonces, en esos estados de ánimo, la creatividad nunca va a ser la mejor. La iniciativa, todo se vuelve más lento, incluso eso debilita. Por eso es muy importante entender y que ustedes puedan ver en qué estado de ánimo están y cuál es el trasfondo desde donde ustedes actúan, ¿sí? Tu estado de ánimo define cómo vivís tu día a día. Y ustedes se van a dar cuenta de eso. Pídanle a una persona, hay gente que te va a hablar súper bien de un tema y la otra persona del mismo tema, su experiencia va a ser negativa. ¿Por qué? Porque generalmente hay un estado de ánimo detrás que hace que esa persona vea con esos lentes el mundo. Entonces, aprender realmente a cambiar tu estado de ánimo es la maestría del vivir, ¿sí? Que podamos darnos cuenta rápido, porque cuando nos damos cuenta, si yo digo, ay, qué argel estoy hoy, es porque hace un tiempo ya que estoy argel, ¿sí? En la medida que nos volvemos más rápidos, pero normalmente te lleva un tiempito, porque uno está inmerso en el estado de ánimo. Entonces, la maestría del vivir consiste justamente en aprender a salir de los estados de ánimos que nos dan sufrimiento y que nos hacen ser inefectivos. Por decirle, ustedes llegan a su consultorio, hay un día que hay gente, un ejemplo, que no sale el sol o el día está gris o hay una lluvia y ya está luego en un estado de ánimo totalmente gris, ¿sí? Llegó al consultorio y está en un estado de ánimo muy, muy pésimo, ¿verdad? Y tiene muchas cosas que hacer. Entonces, las cosas que tiene que hacer, las tiene que hacer. Yo siempre digo, si voy a hacer algo, mejor nomás vamos a hacerlo con una sonrisa. Puedo hacerlo también sin sonrisa, pero así como en la música, ¿cómo voy a pasar mejor? Entonces, aprender a cambiar realmente nuestro estado de ánimo, a influir sobre nuestro estado de ánimo es algo demasiado poderoso. Fabi, te dejo ahí a vos para el ejercicio. Sí. Bien, ¿cómo podemos aterrizar todos estos conceptos y pasarlo por el cuerpo y poder manejar las emociones? Porque siempre me dice, bueno, yo entiendo que estoy enojada, yo entiendo que estoy transitando con tristeza, pero ¿cómo hago para cambiar? En ocasiones también estamos de repente en el consultorio y a veces los pacientes nos hacen sacar de quicio, o sea, nos enoja o nos ponen irritable con una actitud o alguna persona que está trabajando como parte de nuestro equipo y necesitamos cuanto antes salirnos de esa emoción, porque si no la emoción probablemente nos va a arrastrar y vamos a arrastrar toda la tarde y a todas las personas que están alrededor de nosotros transitando con esa emoción. Entonces, nosotros necesitamos abordar esa emoción, poder efectivamente trabajar esa emoción cuanto antes. Y existe un montón de técnicas, pero me encantó este dibujito cuando lo encontré hace unos días, porque es prácticamente la secuencia que generalmente yo les enseño a las personas como para que lo hagan y poder efectivamente hacerse cargo de su emoción, como les digo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahora quiero que hagamos este tour, esta secuencia, cada uno va a pensar una situación. Primero, vamos a identificar cómo nos sentimos. Yo les invito ahora a que cierren sus ojos, hagan una respiración profunda y identifiquen cómo están. Puede ser que estén tristes, puede ser que estén cansados, que a lo mejor es más una manifestación física, pero lo importante es que aprendan a ir identificando y a reconocerse a sí mismos. Puede ser que esté triste, puede ser que esté irritable, puede ser que esté feliz, entusiasmada. O sea, identifiquen como primer punto qué emoción o qué estoy sintiendo, ¿sí?
puede ser que esté con miedo, con duda, con incertidumbre. Entonces, una vez que ya han identificado, siguiendo en esa posición, en esa actitud en la cual están, van a hacerse esta pregunta. Este ya sería el segundo paso. ¿En dónde siento esta emoción? Porque generalmente el cuerpo es el vehículo de las emociones. ¿Qué significa eso? Que en alguna parte del cuerpo está alojado esa emoción para hacerse sentir. A lo mejor me aprieta el pecho, a lo mejor siento que la espalda está pesada, a lo mejor siento que me está apretando la cabeza o siento el cuerpo como que se debilita. ¿Dónde estoy sintiendo? Si no identifican la emoción, si no identifican dónde está la emoción, no se preocupen porque cuando no tenemos esta costumbre de observarnos, de tomar autoconciencia y de reconocernos, porque estamos más en el pensar, en el razonar, y de repente nos cuesta identificar lo que sentimos corporalmente y lo que sentimos como emoción. Entonces, justamente para eso es esta dinámica, para que aprendamos a salirnos de lo mental y vayamos entrando en el sentir de las emociones. Entonces, ya identificamos lo que estamos sintiendo, voy identificando en qué parte del cuerpo siento como que se está manifestando. Por tercer punto, le voy a poner un nombre a esa emoción. Voy a tratar de identificar si efectivamente es tristeza lo que siento o a lo mejor es enojo. O a lo mejor no es enojo, estoy frustrada. O a lo mejor no es frustración, es irritabilidad. O a lo mejor no es tristeza, es melancolía. O a lo mejor no es melancolía, estoy en un estado de que estoy extrañando a algo, a alguien o una realidad que antes no tenía. Recuerden que ahora muchas cosas no podemos hacer y estamos extrañando los vínculos más cercanos con los amigos, el salir, el hacer cosas que no hacía. Entonces, ¿qué nombre le pongo a esta emoción? Cuando ya identifiqué qué es lo que estoy sintiendo, pues paso al cuarto punto, que sería, ¿qué necesito con esto? ¿Qué me está reflejando esta emoción sería? Si estoy triste, me está demostrando que a lo mejor quiero llorar, que necesito desahogarme. Si estoy a lo mejor enojada, necesito liberar esta tensión o poner límites. Si estoy con miedo, pues aclarar un poco de dónde viene o buscar algo que me haga sentir más seguro, un abrazo, charlarlo con alguien. ¿Cuál es la necesidad que me está expresando esta emoción? Entonces, reconozcan un poquitito también eso. Y mientras van pensando también lo que les exterioriza como necesidad, porque la emoción tiene una razón de ser, cada emoción tiene una función, nos está mostrando algo del cual tenemos que hacernos cargo. Entonces, ¿qué me está mostrando que necesito esta emoción? Punto 5, lo que voy a hacer es darle una intensidad del 1 al 10. La intensidad es poquita, 1, 2, o la intensidad es muy grande, a lo mejor va hasta el 10. Entonces, ver un poquitito, tomar conciencia de cuánto de intensidad estoy teniendo. Vamos a seguir en el punto 6. Dice, si esta emoción pudiera hablar, ¿qué te diría? Si esto que estás sintiendo te pudiera hablar, ¿qué te diría? ¿Qué te diría ese miedo? A lo mejor el miedo te está tratando de proteger, te diría tener un poco de prudencia. A lo mejor esa tristeza te está diciendo que le prestes atención a esta pérdida que tuviste, pérdida de cualquier tipo, y te hagas cargo de hacer un buen cierre de ciclo para empezar otro mejor. ¿Qué te está diciendo esta emoción?
estás frustrado, entonces, ¿qué cosas te está diciendo para hacerte cargo de esa frustración? ¿Cómo podrías cambiar esta sensación de frustración y cambiar tu realidad? Entonces, dense un segundito. Como les dije al principio, si les cuesta tomar conciencia, si les cuesta como escuchar su cuerpo, si les cuesta escuchar la voz de esta emoción o el mensaje de esta emoción que están sintiendo, no se angustien, no se desesperen, es justamente para eso que estamos haciendo esto, para que vayan aprendiendo a escuchar y esto después lo van a ir replicando en el día a día, esta secuencia hasta que uno lo va automatizando y ya después ya no necesitamos más estar tan demoraditos en cada uno de estos puntos, sino que ya lo vamos integrando. Por último, que sería el punto 7, me tengo que hacer cargo de esta emoción, porque la emoción que queda en el cuerpo y no es gestionada, ese enojo que me invadió, que me hizo doler todo mi cuello, que me hizo doler la cabeza, yo lo tengo que sacar del cuerpo, yo lo tengo que gestionar. Entonces ahí nos da esa sugerencia, desahógate, háblala, o sea, buscar a lo mejor alguien con la cual lo pueda charlar, me pueda dar una mirada, eso es una persona que sea un terapeuta, algún sacerdote o alguien de mi confianza, alguna amiga o amigo que efectivamente tiene esta mirada positiva y que me puede ayudar. Cántalas, dice, o sea, hacerme cargo de gestionar desde esta corporalidad, a lo mejor cantando una música que me ayude a sacarlo, a lo mejor bailando, puedo poner un video de Zumba, entonces me hago cargo sacando este enojo desde la corporalidad, bailándolo, o viendo una película que sea simpática, entonces me cambia esa emocionalidad y eso que estaba en un enojo me permite liberarlo y transformarlo en otra emoción. Escribirlo, a lo mejor estoy enojada con alguien y le hago una carta, así una carta bomba, sacándome toda esta rabia que estoy, ¿verdad? Como yo le digo a mis pacientes, en esa carta todo está permitido, desde las groserías, desde lo mandarle a la chingada, como dicen los mexicanos, hasta nuestro guaraní tan poderoso y liberador también, ahí está permitido, porque lo que yo quiero es esa fuerza, esa energía tan negativa que de repente, esa carga tan negativa que tengo, sacarlo como un proceso terapéutico. No quiere decir que le van a mandar la carta, sino que simplemente lo exteriorizo ahí. Sí, ahí lo que va a hacer carta bomba. Entonces lo exteriorizo nada más ahí. Cuando ya lo haya sacado todo, pues entonces respiro, suelto, si calibro si todavía hay algo que sacar y bueno, incendio ahí esa carta, lo sigo escribiendo y después esa carta yo lo puedo o romper o quemar, fuego, llévate este enojo, me libero de esta rabia, de este enojo, sea cual sea la emocionalidad. Entonces, y ustedes tienen que encontrar cada uno su propio camino de cómo van a deshacerse de esa emoción, cómo lo van a liberar, lo van a transmutar, lo van a soltar, y cada uno, porque cada uno encuentra un camino que a uno le resulta y a otro no. Entonces, algunos a lo mejor respirando 3, 4, 5 veces, haciendo como una pausa, una meditación consciente, para ellos ya es fácil liberarse y cambiar ese estado emocional. Para otros a lo mejor van a tener que hacer acciones mucho más concretas que impliquen un mayor esfuerzo, una mayor actividad para salirse de esa emoción. Entonces, fíjense cómo transitamos desde esto que habla la inteligencia emocional, desde el tomar conciencia con esta pregunta, ¿cómo me siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué nombre le estoy poniendo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué intensidad está teniendo? ¿Qué me está queriendo decir? Y cómo al final yo lo voy a cambiar. ¿Qué ocurre? Mientras yo estoy haciendo este pequeño proceso en milisegundos, ¿qué es lo que está pasando? Que neuropéptidos, reguladores del sistema nervioso a nivel de frontal, envía, o sea, la zona frontal lo que hace enviar neuropéptidos a nivel de la amígdala, que es la que reacciona en el enojo, en la rabia, en la frustración, en todas las emociones, que es como el detector. Entonces, esta amígdala está como excitada e hiperreactiva. Por eso es que
no nos damos cuenta y reaccionamos sin percibirlo. Y en estos milisegundos que yo estuve haciendo como este pequeño análisis, la zona frontal lo que hace es enviar estas sustancias como para hacerlo de regulador. Es como que le pone el pañito frío, ¿sí? Para que se vaya calmando y ahí consecuentemente nuestro propio sistema va regulando y lo va autorregulando de alguna manera al hacer este pequeño proceso, ¿sí? Entonces, sáquenle una fotito a esto, ténganlo ahí a mano y como una de las tareas que van a llevar es replicar esta secuencia. O sea, que mañana vuelvan a terminar el día o a lo mejor en medio del consultorio pasó algo, entonces me doy una pausa de un par de minutitos, miro mi esquemita, miro el punto 1, lo reconozco, voy al 2, al 3, entonces esto se hace ya como un pequeño mapa en la cual lo voy a ir incorporando y las veces que yo lo necesite mentalmente, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues entonces pregunto cómo me siento, dónde lo estoy sintiendo, cuál es la intensidad que me está queriendo mostrar, que me está queriendo decir, bueno, y cómo me voy a acercar. Otra de las cosas también, a veces, no sé, siento la necesidad de correr para sacar esta emoción que a lo mejor estoy sintiendo. Estoy en la mitad del consultorio, no puedo a lo mejor ponerme a correr. Obviamente tengo que cumplir con mi función. Pero a lo mejor ahí, una vez que lo haya identificado, como les digo, va a comenzar a hacer este proceso de autorregulación y les va a mantener por lo menos en un estado funcional. Trabajen con las respiraciones, como que les vaya quietando, centrando de vuelta. Entonces ahí terminan a lo mejor su jornada laboral y después se van a hacerse cargo. Entonces lo que hacen es como congelar un poquitito, un ratito esta emoción, que ahora no me puedo terminar de hacer cargo, y después, cuando tengo otro momento en mi casa o en el trayecto o una vez que haya terminado con el paciente, ahí me permito, no sé, estoy triste y me permito llorarlo hasta sacarlo todo y bueno, entonces ahí lo voy liberando y gestionando. Bueno, entonces por mi parte en esta secuencia ya está, creo que después viene la otra secuencia, Nubia, lo de las otras tareas, o ya es Sí, el resumen. sí, solo decirle acá que a nosotros también cuando nos entrenábamos en coaching, esto se hace también de las emociones positivas. Solamente que sí se puede seguir el mismo proceso, pero como generalmente no queremos salir de las emociones positivas, ¿verdad? Entonces, pero de repente si les cuesta hacer el proceso así las primeras veces, pueden hacerlo con una emoción positiva que es más fácil, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Estoy feliz, estoy enérgico. ¿Dónde siento? Siento que mi pie no se queda, ¿sí? Entonces es como más fácil para amigarse con el proceso, porque en realidad esto después uno ya lo hace en forma automática, como decía Fabiola. Y las emociones, como dijimos, son algo más fuerte que ocurre, ¿sí? Algo que me enojó mucho, algo que vino introspectivamente y me cambió mi estado de ánimo, ¿sí? También se puede hacer cambiar los estados de ánimo, por ejemplo, terminamos el día, estamos cansados, yo uso mucho la música, ¿sí? Para mí escuchar, de ir a mi casa, música brasilera, es como que me saca toda la atención y como bien dijo Fabi, es cada uno encontrar su cómo, ¿sí? Hay gente que al leer le relaja, le pone de mejor humor y hay gente que sabiendo que tiene que leer, eso ya le pone de mal humor. Entonces, cada uno va a tener que encontrar su cómo. Y antes de que Fabi hable de las tareas, es muy importante entender que ninguna emoción es ni buena ni mala, ¿sí? Salgamos de esa sopa cultural de que estar triste está mal, de que tener miedo está mal. Las emociones son ancestrales y lo primero que hicieron con nosotros es ayudarnos a sobrevivir. Si el miedo escuchaba que, no sé, que un animal podía venir a hacerte daño, entonces te daba vamos a decir, el miedo te paralizaba, te quedabas quieto, que no te vea. Entonces, entender que las emociones, así como bien lo dijo Fabi, nos están diciendo algo de lo que está pasando y que poder identificarlas y poder transmutarlas realmente es una herramienta maravillosa. Y también que ya sea a su hijo, a su pareja, a la gente que les rodea,
no decir más ese, no estés mal, no te falta nada, ¿no? Estás mal, necesitas un tiempo, ¿sí? Entender que las emociones están ahí por algo y que tenemos que aprender que ellas no son ni buenas ni malas, es cómo gestionamos eso, ¿sí? Y de los estados de ánimo, por supuesto, aprender a cambiar para irnos a los estados de ánimo que nos predisponen más a lograr nuestros objetivos. Entonces, si vos tenés que ser una persona positiva, si sos el líder de tu clínica y tenés varias personas que tenés que motivar, entonces un estado de ánimo así, todo de cansancio, de negativismo, no va a hacer que cumplas tu función. Entonces, acuérdense en quién se quieren convertir y qué necesitan para poder lograrlo. Entonces, ahí es que nos vamos transformando. Y si le decís ahí, Fabi, lo que van a trabajar en la semana. Bien, esta semana van a observarse, porque no hay cambio que podamos ejecutar si no reconozco la emoción que me disparó, si no reconozco con qué emoción estoy transitando en el día a día. Necesito darme esas pausas, o sea que pueden, por ejemplo, poner un recordatorio al mediodía o a la tardecita, que una vez que suena, ustedes hacen una pausita de un minutito, entonces se aquietan, respiran y se observan a sí mismos con qué emoción estuve transitando hoy. Entonces ahí van a decir, bueno, a la mañana estuve alegre y bueno, a la tarde estuve enojado. Entonces eso me va a ayudar a ir tomando conciencia y adoptar el hábito de autoconciencia y de autoobservación. Porque si no reconozco y no sé luego observarme, pues qué cambio voy a ir ejerciendo en lo que va de los días hacia, como lo decía Nia, hacia esa búsqueda de querer cambiar hacia una mejor versión. Porque a lo mejor si es que yo transito mucho con una emoción o estados de emoción de tristeza y quiero ser un líder positivo, si yo no me detengo a mirarme y sentirme, pues no me voy a dar cuenta que estoy entrando nuevamente en ese estado de tristeza. O hay veces en que estamos como en un estado más de enojo, vivimos enojados. Entonces, si yo no pauso y no me miro, pues difícilmente voy a darme cuenta de lo que tengo que ir haciendo como cambio, generando como cambio. Entonces, llevan como tarea esto de pausarse y observarse. Yo generalmente a las personas que hacen proceso conmigo les mando una planillita de lunes a domingo donde están los horarios. Entonces ahí le digo, observate un poquitito con qué emociones transitas en el día. Recién después de observar con qué emoción estoy transitando, pues puedo hacerme cargo. Por ejemplo, a veces me dicen los pacientes, yo amanezco luego irritable, amanezco luego enojado. Bueno, entonces observamos. Y ahí hablando, preguntándole, ¿y qué hora dormís? Y veo la tele y estoy jodiendo con las redes y duermo a las 2, las 3. ¿Y qué hora te levantas? A las 8. O sea, yo no sé cuál es el cuerpo que teniendo esa vigilia pueda levantar espléndido, feliz de la vida si es que no tuvo una noche de descanso lo suficiente. Obviamente que el mismo cuerpo va a atenderte a ese estado emocional de irritabilidad, de pérdida de control, de enojo. Entonces, a lo mejor al darme cuenta que yo ya amanezco así y encontrar que a lo mejor amanezco de esta manera porque duermo muy tarde y no descanso lo suficiente, puedo comenzar a hacer un pequeño cambio como dormir antes, descansar mejor, y eso también ya me predispone a estar en un estado de ánimo diferente. Entonces, hay cosas que quizás van a poder ser abordados así con pequeños cambios y otras cosas que a lo mejor estoy observando, estoy procurando, estoy haciendo mi tarea y no puedo, y a lo mejor aumenta, a lo mejor vivo enojada, y después ya no puedo controlar, me llena de mayor frustración y estoy como en un círculo, pues ahí me tiene que llamar también la atención, porque así como les explicó Nidia, las emociones tienen un componente subjetivo y también está basándose en la experiencia.
Entonces, a lo mejor la situación que estoy viviendo me lleva inconscientemente a recordar algún anclaje que estoy teniendo con esa emoción, allá, quién sabe en qué momento de mi vida, cuando era pequeñito, entonces no estoy pudiendo manejar. Entonces ahí a lo mejor ya voy a tener que buscar ayuda a alguien que me ayude a desbloquear de una manera más profunda para seguir con este proceso de ir trabajando esto desde los otros abordajes que a lo mejor yo lo puedo hacer de una manera independiente. Entonces, tarea para la semana, practicar nuevamente el dibujito, esa secuencia que estuvimos practicando, observar en algún momento, si cuando se me sube esa emoción, bueno, ¿qué emoción es esta? ¿Es rabia, es enojo, frustración, es alegría, entusiasmo, euforia? ¿Qué emoción es? Entonces ahí observo esa emoción que se dispara y observo también mi estado de ánimo recurrente en lo que va del día y en lo que va de la semana también. Entonces eso les va a ayudar a entrar en el hábito de la autoobservación para ir haciendo los otros cambios. Bueno, por mi parte es eso. Gracias nuevamente por estar. Hay alguien en el chat, Nidia, que quería compartir su experiencia, creo que de la semana pasada. Heidi quería contar, pero justo no le anduvo, creo que el micrófono. Así que si ahora lo puede hacer, no sé, Nidia, creo que querés recomendar también este. Sí, este es un artículo que siempre recomendamos. Y hacer nomás mucho hincapié a lo que dijiste. Muchas veces no podemos resolver o de un día para otro si esta es la primera vez que escuchan referente a este tema. Pero el solo hecho de reconocer es un paso súper grande, ¿verdad? Reconocer en qué estado se encuentran o qué emoción vino, eso ya es ese ya es un primer paso espectacular, ¿sí? Si pueden ver esta película, creo que está en Netflix, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hay siempre gente que nos etiqueta, así que muchas gracias. Voy a salir de la presentación y Delma va a dejar de grabar y vamos a